Buenas tardes, mi nombre es Alex Vallejo. A continuación voy a defender la tarea número 3 de la materia de Derecho Ambiental, en la que se está elaborando un video sobre la naturaleza como categoría jurídica sujeto de derechos. A continuación presento mi criterio al respecto. El tema surge debido a que los problemas ambientales han llevado a que desde la ciencia y la política se planteen modelos jurídicos para lograr superar o hacer frente a la crisis ambiental que está llevando a la destrucción de los recursos naturales y por ende del ser humano. En razón de ello, el derecho se ha encargado de regular desde diferentes miradas o enfoques los instrumentos para proteger la naturaleza y la existencia misma del ser humano. Como se menciona, normas justificadas desde diferentes planteamientos teóricos, como por ejemplo la teoría del derecho al medio ambiente sano, que entiende la naturaleza como objeto de protección, o desde el enfoque que considera que los seres no humanos son sujetos de derecho, extendiendo la figura de sujeto de derechos a la naturaleza. En Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008 planteó el nuevo paradigma que consagra derechos de la naturaleza o Pachamama, establecidos como un nuevo valor fundamental y cambio de paradigma o gobernanza. Este texto constitucional incorpora dos pilares fundamentales sustentados en las visiones ancestrales, las cuales son: una, el valor contextual de la Constitución traducido en el buen vivir o el summa causa, y la consagración de los derechos de la naturaleza. La Constitución del Ecuador da trato jurídico a la naturaleza similar al que tiene la especie humana. Desde el preámbulo reconoce la importancia de la Pachamama, considerada como vital para la existencia del pueblo ecuatoriano, pues aquí es el lugar donde se reproduce y realiza la vida. Además, indica que el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derecho intercultural, plurinacional, y seguidamente estipula que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Así, en cuanto al principio de suma causa y el buen vivir, entrega a la población el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice su sostenibilidad y el buen vivir. De igual manera, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados actualmente. La Constitución no solo otorga derechos, también entrega deberes a los ciudadanos, como el de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, fortalecer la unidad nacional en la diversidad, proteger el patrimonio natural y cultural del país, incluyendo los derechos de la naturaleza, proteger a la naturaleza en eventos de riesgo o eventual vulneración de sus derechos constitucionales, de igual manera respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible para el tiempo. En nuestra Constitución, el summa causa es concebido tanto como principio que orienta los derechos como un fin del desarrollo. Para el constituyente, la naturaleza dejó de ser objeto para ser un sujeto autónomo que debe ser interpretado en forma integral con el ser humano. De esta manera, la dinámica social no se aprecia por fuera del todo natural, cuya dinámica tiene vida propia y autónoma, cumpliendo ciclos de renovación y cuidado biodiverso. De tal razón que el artículo 71 de la Constitución reconoce que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. A partir de este enfoque cognitivo y metodológico desarrollado en el presente video respecto a la naturaleza como sujeto de derechos en relación fundamental con la Pachamama, queda clara y demostrada la existencia del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos fundamentales. Esto ocurre más allá de a primera vista parezcan como novedoso, tal vez pionero y progresista, ya que más bien plantea en términos jurídicos y de interpretación constitucional un problema estructural y argumentativo complejo. Las visiones tradicionales del derecho nos resultan bastante insuficientes o poco idóneas al abordar el debate jurídico respecto al desarrollo y aplicación de dicho reconocimiento. Por tal motivo, realmente las autoridades judiciales enfrentan el reto de tomarse en serio los postulados constitucionales y materializar en la práctica jurídica, a través de sus decisiones, la posibilidad de que un ser vivo, no humano, como es la naturaleza, cuente con la titularidad de derechos constitucionales de manera autónoma. Este es un desafío constitucional que exige, al menos de la perspectiva de este estudio del presente video, alejarnos de prácticas o paradigmas clásicos de la dogmática jurídica tradicional,
y más bien acercarnos a la construcción de nuevas formas de ver y entender el derecho, a partir de un enfoque que se funde en una distinta matriz epistemológica, intercultural y también interdisciplinaria. El ejercicio de los derechos resulta el método más plausible al momento de dotar de contenido o desarrollar aquellas categorías jurídicas constitucionales propias o más próximas a la filosofía andina, cuya aplicación material en la realidad jurídica, pese a su reconocimiento constitucional, aparece como muy lejano en momentos actuales, en los que realmente no se respetan muchos de estos derechos. Con lo mencionado, se puede argumentar de que la Declaración de Naturaleza como sujeto de derechos reemplaza considerablemente las críticas que en su momento recibió el desarrollo sostenible y los demás principios del derecho al medio ambiente sano. No obstante, se considera es un gran avance en la medida que recoge la sabiduría de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas. Escucha el sentir de los que han sido históricamente excluidos siempre. Asimismo, ha permitido que las sociedades se vuelvan más conscientes de su rol en la tierra. Ello ha servido para reivindicar los valores y principios de las comunidades que han podido convivir en armonía con la naturaleza. También ha sido una forma en que la sociedad vuelva a sentir la tierra, repensarla y con ello defender el buen vivir. Y finalmente ha logrado empoderar a las comunidades de su forma de ver y vivir con el universo. Para concluir, menciono que la solución real a los problemas ambientales, más allá de la doctrina y teoría jurídica respecto al tratamiento legal y jurídico que tenga la naturaleza, la tarea es continuar más bien implementando acciones políticas y también acciones sociales que incentiven una relación armónica con la naturaleza. Para esto es necesario un cambio de mentalidad universal, global, que permita mutar el modelo económico a una conciencia ecológica global, que cambie los valores de la sociedad consumista para que así podamos pervivir con la madre tierra en su conjunto y dejar a nuestras generaciones futuras y posteriores un ambiente, como dice, con un buen vivir y un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias.